Hola, mi nombre es Gloria Patricia Martínez Hernández y voy a hablarles sobre la diferenciación y funciones de los linfocitos T efectores CD8. Como es bien sabido, los virus han evolucionado para utilizar moléculas de la superficie celular y así lograr acceder a las células del hospedador y utilizar su maquinaria genética para lograr sintetizar proteínas y posteriormente replicarse y diseminarse de una célula a otra. Si los virus se encuentran en el citosol celular van a ser inaccesibles para los mecanismos líticos y en estos casos se debe matar a las células infectadas para que así los virus no puedan sobrevivir y replicarse. Lo que va a suceder es esto, las células van a tener su propia maquinaria molecular para poder leer material genético y producir proteínas, pero los virus van a llegar y se van a apropiar de esta maquinaria. En la diferenciación de los linfocitos TCD8 en linfocitos T citotóxicos efectores va a implicar la adquisición de la maquinaria necesaria para matar a las células diana. ¿Y qué son las células diana? Pues se denomina así a la célula infectada tumoral que muere por la acción de los linfocitos T citotóxicos CD8 o por sus siglas en inglés CTL. Dentro del citoplasma de los CTL diferenciados hay numerosos lisosomas modificados que son conocidos como gránulos. Estos gránulos van a contener proteínas como perforina y granzimas. La función de estas proteínas va a ser matar a las células diana. También los CTL van a secretar citocinas cuya función es activar a los macrófagos. La principal citocina que van a secretar va a ser el interferón gamma. En los acontecimientos moleculares que tienen lugar en la diferenciación de los CTL participa la transcripción de genes que codifican moléculas efectoras. Dos factores de transcripción que son necesarios para este programa de expresión de genes nuevos son el TBET y la heumocedermina. Estas van a contribuir al aumento de la expresión de la perforina, granzimas y citocinas, sobre todo el interferón gamma. La activación de los linfocitos TCD8 vírgenes exige el reconocimiento del antígeno y una segunda señal. Además, la activación tiene dos características particulares. La primera es que depende de la vía de presentación cruzada del antígeno por un subgrupo especializado de células y la segunda es que necesita la ayuda de los linfocitos TCD4. La activación de los linfocitos TCD8 vírgenes, como la de todos los linfocitos TCD4 vírgenes, empieza mejor si los antígenos los presentan las células dendríticas. Para esto se utiliza el proceso de presentación cruzada. Las células dendríticas especializadas ingieren células infectadas tumorales o proteínas expresadas por las mismas. Después transfieren los antígenos proteicos al citosol y presentan los antígenos para que entren en la vía de presentación de antígenos de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad para su posterior reconocimiento por los linfocitos TCD8. Solo algunos subgrupos de células dendríticas realizan la presentación cruzada de forma eficiente. Estos subgrupos de células dendríticas son cruciales para la activación de los linfocitos TCD8 vírgenes. Primero tenemos a las células dendríticas de tejido linfático que expresa el CD8, el subgrupo tisular periférico que expresa la integrina CD103. Las células dendríticas correspondientes, especializadas en la presentación cruzada de los tejidos humanos, expresan cantidades altas de CD141, también llamado BDCA3. Las células plasmacitoides pueden presentar también de forma cruzada proteínas derivadas de virus a los linfocitos TCD8 vírgenes. La activación completa de los linfocitos TCD8 vírgenes y su diferenciación en CTL funcionales y linfocitos de memoria pueden requerir la participación de los linfocitos T cooperadores. Los linfocitos T cooperadores CD4 son necesarios para las respuestas del linfocito TCD8 frente a infecciones víricas latentes, trasplantes de órganos y tumores. La importancia variable de los linfocitos TCD4 en el desarrollo de las respuestas de CTL las ilustran estudios realizados en ratones, los cuales carecen de linfocitos T cooperadores. En estos ratones, algunas infecciones víricas no generan CTL eficaces ni linfocitos CD8 de memoria.
y por lo tanto no son erradicadas. La falta de la función cooperadora de los linfocitos TCD4 es responsable de los defectos en la generación de los CTL en los sujetos afectados por el VIH, que infecta y elimina solo a los linfocitos TCD4. Los linfocitos T cooperadores promueven la activación de los linfocitos TCD8 por varios mecanismos, uno en el que están implicadas citocinas y otro que se conoce como concesión de licencia a las células presentadoras de antígeno. Los linfocitos TCD4 cooperadores van a tener una mayor importancia para la formación de linfocitos TCD8 de memoria y una menor importancia en la diferenciación de los linfocitos CD8 vírgenes en CTL efectores. También secretan citocinas que estimulan la diferenciación de los linfocitos TCD8. En el caso de la vía de concesión de licencia a las células presentadoras de antígeno, los linfocitos T cooperadores que están activados van a expresar ligandos del CD40 y estos ligandos se van a unir al CD40 que se encuentra en las células dendríticas cargadas con el antígeno. Esta unión entre el CD40 ligando y el CD40 va a activar a las células presentadoras de antígeno para que sean más eficientes estimulando la diferenciación de los linfocitos TCD8, aumentando la expresión de coestimuladores. Varias citocinas contribuyen a la diferenciación de los linfocitos TCD8 y al mantenimiento de los linfocitos efectores y memoria de esta línea. La interleucina 2, que es producida por los propios linfocitos TCD8 o los linfocitos TCD4 cooperadores, promueve la proliferación de los linfocitos TCD8 y su diferenciación en linfocitos TCD8 citotóxicos y linfocitos de memoria. La interleucina 12 y el interferón tipo 1 estimulan la diferenciación de los linfocitos TCD8 vírgenes en linfocitos T citotóxicos efectores. También promueven el desarrollo al estimular la expresión de los factores de transcripción relacionados TBET y mesodermina. La interleucina 12 y el interferón tipo 1 pueden producir las diferentes poblaciones de células dendríticas durante la respuesta inmunitaria innata a las infecciones víricas y a algunas bacterias. La interleucina 15 es importante para la supervivencia de los linfocitos TCD8 de memoria. Pueden producirlas muchos tipos celulares como las células dendríticas. En el caso de la interleucina 21, es producida por los linfocitos TCD4 activados e interviene en la inducción de los linfocitos TCD8 efectores y de memoria. En algunas infecciones víricas crónicas se generan respuestas de CTL efectores, pero después se extinguen de forma gradual, un fenómeno que se denomina agotamiento. El término agotamiento se ha utilizado con el fin de señalar que las respuestas efectoras empiezan pero se acaban extinguiendo, al contrario de lo que sucede en la tolerancia, que en este caso los linfocitos no evolucionan a linfocitos efectores. El agotamiento del linfocito T se produce como resultado de la exposición persistente al antígeno. Los linfocitos TCD8 agotados tienen numerosos defectos funcionales, como la menor proliferación, menor producción de interferón gamma, menor actividad citotóxica, y esto da como resultado una imposibilidad para eliminar las infecciones. El mismo fenómeno de agotamiento del linfocito T puede contribuir a la cronicidad de algunas infecciones víricas en los seres humanos, como las producidas por el VIH y el virus de la hepatitis C, y a la capacidad de algunos tumores de evadir las respuestas inmunitarias. Las células van a expresar mayores cantidades de receptores inhibidores, sobre todo PD1, CTLA4, TIM3, LAC3, entre otros. Las células también van a expresar factores de transcripción asociados a linfocitos efectores y de memoria, como el TBET y la mesodermina, pero permanecen sin actividad funcional. El bloqueo del PD1 va a revertir el estado inactivo, lo que induce a pensar que el agotamiento puede deberse a señales inhibidoras producidas por PD1 y quizá por otros receptores inhibidores.
El fenómeno del agotamiento del linfocito T puede haber evolucionado como una forma de atenuar las consecuencias lesivas para los tejidos de la infección crónica. Los CTL-CD8 eliminan a los microbios intracelulares, principalmente matando a las células infectadas. Además de la muerte celular directa, los linfocitos TCD8 secretan interferón gamma y en algunos casos interleucina 17, y así contribuyen a la activación clásica del macrófago y la inflamación en la defensa del hospedador y en las reacciones de hipersensibilidad. La muerte provocada por los CTL implica el reconocimiento específico de las células diana y la producción de proteínas que inducen la muerte celular. Los CTL matan a las dianas que expresan el mismo antígeno asociado a la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, el cual desencadenó la proliferación y diferenciación de los linfocitos TCD8 vírgenes de los que los CTL derivan. La actividad lítica de las CTL es en extremo específica y no daña o mata a las células adyacentes. Esta especificidad está dada por la sinapsis inmunitaria, que es una región de contacto estrecho entre el CTL y la célula diana que expresa el antígeno. Las moléculas ejecutoras de la acción se secretan dentro de la sinapsis inmunitaria, que esta es otra característica que hace que sea en extremo específica y no daña las células adyacentes. El proceso de inducción de la muerte de las células diana mediado por los CTL consiste en el reconocimiento del antígeno, la activación de los CTL, el golpe mortal y por último la liberación de los CTL. El CTL se une a las células diana y reacciona con ellas usando su receptor para el antígeno, el correceptor CD8 y moléculas de adhesión. Para ser reconocidas de un modo eficiente por los CTL, las células diana deben expresar moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, mostrando un péptido. El complejo péptido MHC va a servir de ligando para el receptor de los linfocitos T o por sus siglas en inglés TCR. Y también se une al correceptor CD8. La adhesión de los CTL a las células diana y la formación de la sinapsis inmunitaria se estabiliza gracias a la formación de un anillo de integrinas, que consiste en la unión del antígeno asociado a la función del leucocito 1 o LFA que se encuentra en el CTL y se une a las moléculas de adhesión intracelular 1, las cuales se encuentran en la célula diana, que también son llamadas ICAM1, y esta reacción va a dar lugar al inicio de señales bioquímicas que activan el CTL. Hay un hueco cerrado dentro del anillo de integrinas, entre las membranas de las dos células, en el cual pueden observarse regiones diferentes en la membrana del CTL. Estas regiones son una placa de señales y una región secretoria. La placa de señales comprende al TCR, proteínas transmisoras de señales, como la proteína sinasa y la tirosina sinasa. La región secretoria se encuentra a un lado de la placa productora de señales. Después de que los LTCD8 específicos frente a un antígeno se han diferenciado en CTL completamente funcionales, pueden matar a cualquier célula nucleada que presente ese antígeno. Los CTL expresan receptores que contribuyen a la regulación y activación de los mismos. Algunos de estos receptores pertenecen a la familia de receptores inmunoglobulínicos de linfocitos citolíticos naturales, o KIR, los cuales reconocen moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad en las células diana. Y también transducen señales inhibidoras que pueden servir para evitar que los CTL maten a las células normales. También están los receptores NKG2D, el cual reconoce las moléculas similares a la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, MIC-A, MIC-B y ULBP, que expresan las células estresadas, infectadas o transformadas.
Este receptor puede servir para producir señales que actúen junto con el reconocimiento del antígeno por el TCR y potencien la actividad lítica. El principal mecanismo de la muerte de las células diana mediadas por el CTL es la liberación de proteínas citotóxicas almacenadas en los gránulos citoplasmáticos, que también son conocidos como lisosomas secretores en las células diana, lo que desencadena la apoptosis de las mismas. Algunas de estas proteínas son la granzima, la cual una vez dentro del citosol escinde y activa caspasas que inducen la apoptosis. La granzima tiene subunidades como son la A, B y C. En el caso de la granzima B, es necesaria para la citotoxicidad del CTL. La perforina es una molécula perturbadora de la membrana, la cual facilita la liberación de las granzimas en el citosol de las células diana. La serglicina mantiene a las granzimas y perforinas dentro de los gránulos inactivos. La granulicina altera la permeabilidad de las células diana y membranas microbianas, lo cual contribuye a la muerte de las células infectadas y tumorales. La catepsina B se deposita en la superficie del CTL tras la exocitosis de los gránulos y degrada moléculas de perforina que se acercan a la membrana del CTL para así evitar el daño. Tenemos dos proteínas que son las principales mediadores de la acción mortal de los CTL, que son la granzima B y la perforina. Al cabo de unos minutos de que el receptor para el antígeno y el correceptor del CTL reconozcan el complejo péptido MHC en la célula diana, las proteínas de los gránulos del CTL entran en la célula diana y se produce su muerte de 2 a 3 horas, aunque el CTL se separe de ellas. De este modo se dice que el CTL produce un golpe mortal a la célula diana. Cuando el CTL reconoce el antígeno, las señales del TCR llevan a la reorganización de su citoesqueleto. En este proceso, el centro organizador de los microtúbulos del CTL se desplaza a la zona del citoplasma, cercano al contacto con la célula diana. Los gránulos citoplasmáticos del CTL se transportan a lo largo de los microtúbulos y se concentran en la región de la sinapsis, y la membrana de los gránulos se fusiona con la membrana plasmática del dominio secretor. La función de la membrana da lugar a la exocitosis del contenido de los gránulos del CTL hacia el espacio limitado que hay dentro del anillo sináptico entre las membranas plasmáticas del CTL y las células diana. Los complejos de granzima B, perforina y serglicina se depositan desde el CTL sobre las células diana, y la inserción de la perforina en la membrana de la célula diana va a desencadenar un proceso de reparación de la membrana, lo que va a interiorizar la perforina y las granzimas en los endosomas. La perforina puede entonces actuar sobre la membrana del endosoma y facilitar la liberación de las granzimas en el citosol de las células diana. Una vez en el citosol, las granzimas van a incidir varios sustratos como las caspasas e iniciar la muerte apoptósica de la célula. Los CTL también usan un mecanismo independiente de los gránulos para matar, que está mediado por interacciones de moléculas de membrana situadas en el CTL y en las células diana. Tras la activación, los CTL van a expresar una proteína de membrana llamada ligando de Fas, por sus siglas en inglés FASL, que se une al receptor mortal Fas, que se expresa en muchos tipos celulares. Esta interacción también da lugar a la activación de las caspasas y a la apoptosis de los objetos que expresan Fas. Los propios CTL no resultan dañados durante la inducción de la muerte de las células diana, probablemente porque el proceso de exocitosis dirigido de gránulo durante la inducción de la muerte, mediada por el CTL, libera el contenido de gránulo de forma preferente sobre las células diana y lejos del CTL. Además, los gránulos del CTL contienen una enzima proteolítica llamada catepsina B, que, como ya vimos, se deposita en la superficie del CTL tras la exocitosis del gránulo, donde degrada moléculas errantes de perforina que se acercan a la membrana del CTL. Los linfocitos TCD8 producen la citocina activadora del macrófago interferón gamma. De hecho, la secreción de interferón gamma en respuesta a péptidos específicos es un análisis sensible de la frecuencia de linfocitos TCD8 específicos frente al antígeno en una población de linfocitos.
Los linfocitos T efectores CD8 junto con los linfocitos Th1 CD4 contribuyen a eliminación fagocítica y de microbios ingeridos que va a ser inducida por el interferón gamma. Los linfocitos TCD8 también pueden intervenir en algunas reacciones inflamatorias inducidas por citocinas, como son las reacciones cutáneas por sensibilidad de contacto inducidas por sustancias químicas ambientales, a donde llegan con frecuencia linfocitos TCD8 productores de interferón gamma antes y en mayor número que linfocitos TCD4. Por último, los linfocitos TCD8 productores de interleucina 17 abundan en algunas enfermedades inflamatorias crónicas de la piel, como la psoriasis. Funciones de los linfocitos T citotóxicos CD8 en la defensa del hospedador. En las infecciones por microbios intracelulares, la actividad mortal de los CTL es importante para erradicar el reservorio de la infección. Esto es particularmente importante en dos tipos de situaciones. Cuando los virus viven y se replican en las células que carecen de maquinaria fagosoma-lisosoma para destruir microbios, como en el caso del virus de la hepatitis en los hepatocitos. El segundo es que incluso en los fagocitos algunos microbios escapan de las vesículas y viven en el citosol, donde los mecanismos microbicidas son ineficientes debido a que estos mecanismos se limitan en gran medida a las vesículas para proteger a las células del daño. Tales infecciones solo pueden eliminarse destruyendo las células infectadas y en las respuestas inmunitarias adaptativas, los linfocitos CTL-CD8 son el principal mecanismo para matar a las células infectadas. Las caspasas que se activan en las células diana por las granzimas y el FASL escinden muchos sustratos y activan enzimas que degradan al ADN, pero no distinguen entre las moléculas del hospedador y las microbianas. Por lo tanto, al activar las nucleasas en las células diana, los CTL pueden dar comienzo a la destrucción del ADN microbiano, así como del genoma de las células diana. La expansión masiva de linfocitos TCD8 que sigue a las infecciones proporciona una gran reserva de CTL para combatir estas infecciones. Los defectos en el desarrollo y actividad de los CTL dan lugar a una mayor proclividad a las infecciones víricas y algunas bacterianas y a la reactivación de infecciones latentes por virus, como la infección por el virus de Epstein-Barr. La destrucción de las células infectadas por los CTL es una causa de lesión tisular en algunas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en las infecciones por el virus de la hepatitis B y C, los hepatocitos infectados mueren por la respuesta de los CTL del hospedador y no por el virus. Estos virus no son muy citopáticos, pero el hospedador detecta el microbio infeccioso y reacciona contra él y no es capaz de distinguir los microbios que son por sí mismos perjudiciales de los relativamente inocuos. Los CTL pueden contribuir a los efectos inmunopatológicos que acompañan a otras muchas infecciones virales, como la gripe. Los CTL son también mediadores importantes de la inmunidad tumoral. Además de sus funciones protectoras, los CTL-CD8 contribuyen a la destrucción de los tejidos en algunas enfermedades autoinmunitarias y en el rechazo de injertos tisulares. Las mutaciones heredadas que interfieren en la función de los CTL, como las mutaciones de la perforina, se acompañan de una forma familiar de una enfermedad inusual llamada linfocistosis hemofagocítica. En esta enfermedad, los linfocitos T citotóxicos activados por un antígeno vírico secretan interferón gamma, pero no matan a las células infectadas por virus porque no pueden dar el golpe mortal. De este modo, el antígeno vírico persiste y los linfocitos TCD8 producen de forma crónica interferón gamma y esto provoca una activación excesiva de los macrófagos. La activación intensa y prolongada de los macrófagos subyace a las manifestaciones de la enfermedad, como el aumento de tamaño del vaso causado por el mayor número de macrófagos activados, que es la linfocistosis, que a su vez fagocita y destruye los eritrocitos normales, que corresponde a la hemofagocitosis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la relación que tienen los linfocitos TCD8 citotóxicos con el virus SARS-CoV-2. Sabemos que este virus se originó como un brote de neumonía de origen desconocido en la provincia de Wuhan, China, y se esparció al resto del mundo.
Por esto, el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró oficialmente una pandemia. A día de hoy, hay 8.546.919 casos confirmados de coronavirus a nivel mundial. Y hay 4.195.274 recuperados y 456.726 muertes, igual a nivel mundial. En los mecanismos de patogenia del virus SARS-CoV-2, para que se inicie la infección en las células huésped es necesario que el virus se una a un receptor de la superficie celular, y esta unión se da entre la proteína S del virus y el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 o AC2. El receptor de AC2 se halla expresado en el tracto respiratorio bajo, corazón, riñón, estómago, vejiga, esófago e intestinos. En el pulmón se expresa principalmente en un subconjunto pequeño de células alveolares tipo 2 y en la cavidad oral. Está altamente expresado en las células epiteliales de la lengua. La proteína S de SARS-CoV-2 posee dos subunidades. La subunidad S1 es la que interacciona y se une al receptor AC2 por medio del dominio de unión al receptor RBD, mientras que la subunidad 2 determina la fusión de la membrana del virus con la de las células huésped, para que el virus complete la entrada en la célula hospedadora. La entrada del virus es mediante endocitosis. Una vez completado el ingreso del citoplasma, la nucleocápside del virus se libera y permite la salida del RNA genómico viral para su posterior replicación, ensamblaje de las proteínas y salida del SARS-CoV-2 de la célula huésped. Un estudio realizado por el Colegio Bioquímico de la provincia de Buenos Aires señaló que los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos NK son necesarios para el control de las infecciones por el virus. El agotamiento funcional de los linfocitos citotóxicos está correlacionado directamente con la progresión de la enfermedad. Y los resultados del estudio que realizaron en 128 casos mostraron que el número y función de los linfocitos TCD8 fueron mayores que la respuesta de los linfocitos T cooperadores CD4 en pacientes enfermos. La reducción de las cuentas de los linfocitos T y el agotamiento funcional de los linfocitos T restantes va a caracterizar a la infección por SARS-CoV-2. Aunque el agotamiento de los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos NK ocurre en la infección crónica y la tumorogénesis humana, la apoptosis de las células T, que se considera como el mecanismo huésped involucrado en la infección crónica y el cáncer, también ocurre en la infección por SARS-CoV-2. La bibliografía mostrada en este video corresponde al libro de Inmunología Celular y Molecular de Abbas y a la investigación realizada por el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires. Gracias por ver este video.